Hola, muy buenas noches. Este es un video más de WR Energía Escalar Sana tu Cuerpo. En el día de hoy quiero explicar algo muy importante. Han habido varias personas que me han escrito y me han preguntado que, que cómo se hace para potenciar la máquina, que cómo se hace para tener un poco más de potencia. Hay personas que su máquina no da casi efluvios. Y entonces pues decidí hacer este video para mostrarles un poco cómo es el método de sintonizar. Quiero también especificar un poco, la mayoría de las personas utilizan la Darson Val. Y como ya lo había dicho anteriormente, es el mismo método. Simplemente hay que utilizar la pinza cocodrilo e ir buscando el punto más alto de potencia. Hay personas que solo las conectan en, en la entrada y en la salida de la Darson Val y las dejan ahí. Ese no es el punto mayor de la máquina. Hay que buscarlo en cada aspira hasta que hay una aspira que es más potente que todas. Es donde está el punto de disrupción. Ahí está el punto más elevado. Yo utilizo una Audin, una bobina Audin. Entonces he fabricado un pequeño cable para hacer la demostración y, y solo para que se den de cuenta cómo se va a potenciar la máquina. La he dejado en uno de los puntos altos donde casi no hay chispa, y entonces hay personas que las hacen y las dejan ahí y ahí quedan y pues dicen que no hay chispa, que la máquina no funciona, pero como yo les dije ya, hay que buscar el punto. Voy a voltear la cámara. Aquí está mi Audi. Eh, entonces me he fabricado un pequeño cable, que es este cable es del magnético. Entonces voy a explicar un poco, y porque siempre me pasa que cuando pongo la máquina se escucha muy poco. Entonces solo a título de información voy a bajar espira por espira ahorita cuando prenda la máquina, y aquí en la siguiente bobina del lado voy a tocar y él me va a dar el resultado dependiendo de la chispa que salga de aquí. Es la sintonía que yo le doy aquí. Entonces voy a prender la máquina, y al prender la máquina nos vamos a dar de cuenta. Quizás no voy a hablar porque no se va a escuchar, pero ustedes van a ver la demostración. Y solo para que se den de cuenta que sintonizando va a aumentar la potencia de salida. Entonces voy a prender la máquina. Bueno, voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Como ya les dije, si yo pongo la sintonía de la máquina aquí, si yo la pongo ahí, aquí en la bobina del lado, me van a dar, ustedes miran ahí, va a estar muy suave. Eh, si alguien la conecta así, va a decir, ah, mi bobina no funciona bien, no tengo tanta potencia y todo. Pero si yo bajo de dos más la potencia, y si toco aquí, ya va el efluvio, va a crecer un poco más, va a crecer un poco más suave, pero va creciendo. Si yo sigo bajando, si yo sigo bajando, la bobina me va a dar más potencia. Si se dan de cuenta que me está dando más potencia la bobina, si toco me da más potencia. Entonces, si la pongo un poco más abajo, la bobina va a potenciar mucho más. Ya comenzó a crecer la potencia.
Ya van viendo más potencia. Más potencia de salida. Si yo busco, en este momento estoy buscando el punto de disrupción de la partícula entre los dos polos. Entonces lo pongo más abajo y ¿sí ven? Aquí ya está, ya hay mucha más potencia. ¿Lo ven? Es la verdad. Si bajo de otro, bajo uno más, va a haber más. ¿Sí ven? Que cada vez hay más potencia de la máquina. Hay que buscar el punto. Buscando el punto, si la pongo más abajo, otro más, va a dar más. ¿Sí ven? Si la pongo un poco más abajo en el otro, va a dar aún más. ¿Sí ven? De lejos, ya de lejos comienza a dar. Y si miramos acá al lado, si vamos y bajamos otro más, ella me va a dar, potenciar aún más. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Y aquí si yo la bajo aún más, ella va a dar mucho más. ¿Sí ven? Entonces, este para mi máquina es el punto más alto. Si yo sigo bajando, ya va a disminuir la potencia. Digamos, si lo pongo aquí, la potencia ya va a disminuir. ¿Sí ven? Casi cero. Bajó totalmente a cero. Totalmente. ¿Sí ven? Toco y no hay nada. Mismo, si la pongo un poco más arriba, digamos, la pongo aquí. Si la pongo aquí más arriba, la bobina va casi a no darme nada. A no darme automáticamente casi nada. Pero si yo la pongo a su punto más alto, que para mi máquina en este momento es ahí, mira. ¿Eh? En este momento es el punto más alto. Y lo mismo, aquí está la Audin, la Darson Bar, perdón, pero yo no la utilizo, yo simplemente la tengo ahí y aquí están los cables, no la tengo conectada, pero yo trabajo con la Darson Bar. Entonces era para mostrar esto, ya que aclarar un poco de dudas. Voy a apagar la máquina. Este video era solo para aclarar un poco de dudas respecto a la sintonización. Mismo para la Darson Val que para la Audin, siempre hay que sintonizar de esta manera, buscar el punto más alto de la máquina. La mayoría de las máquinas
siempre funcionan, la mayoría funcionan. Solo hay que buscarlas y trabajarlas y no quedarse en donde la pusieron, porque quizás donde la pusieron no es el punto más alto. Entonces hay que buscar el punto más alto de las máquinas. Otra cosa, hay personas que sintonizan la máquina sola. Sintonizan la máquina sola sin agregarle la panqueque y sin agregarle el electrodo. Yo aconsejo que se sintonice la máquina con la panqueque hecha. Digamos, en este momento yo estoy sentado encima de la panqueque. Aquí la tengo. Aquí estoy sentado. Esta es mi panqueque. Aquí está. Entonces yo me siento ahí y a partir de ahí yo hago parte del enlace de la máquina. Si yo me paro, si yo me paro y trato de sintonizar estando sin conexión con la máquina, la sintonía va a cambiar. No va a ser ahí donde la dejé, que es mi punto más alto, no va a ser siempre el punto más alto. Como es para dar terapia y la utilizamos para sanar, y hay que sintonizarla sentado. Yo aconsejo que la persona se siente en la panqueque y a partir de ahí y va sintonizando y así se da cuenta eh, en qué punto es el más alto y así ir disminuyendo, porque hay que saber cuál es el punto más alto de la máquina para a partir de ahí ir disminuyendo, porque no vamos a trabajar a personas o algunas enfermedades cuando la máquina está en su punto más alto. No, yo personalmente no lo aconsejo. Hay que ponerla en un punto medio donde el efluvio sea suave, bonito y sea como espuma, porque él se siente como una pequeña espuma en su punto. Este es el punto más alto, pero no es el punto ideal para dar terapia. Solo para mostrar que entonces a partir de ahí yo subo y voy disminuyendo la potencia hasta que yo me dé cuenta que está en su punto para las terapias. Otra cosa es que no todo el mundo está de agrado en el mismo punto. Entonces, por eso yo aconsejo conocer el punto más alto, marcarlo, decir, bueno, la aspira número tal es mi punto más alto de la máquina. Entonces, a partir de ahí, yo disminuyo y busco porque todos los pacientes no son los mismos. Todos los pacientes no tienen la misma energía. Todos los pacientes no puedes, con estas máquinas escalares, tú no puedes estandarizar que si viene un paciente y que si viene otro y que es darle la misma terapia. No, hay que sintonizar cada paciente porque depende de la energía del paciente, depende. Yo en este momento, como estoy sentado encima de la panqueque, hago parte de una capacitancia. Hago parte de una capacitancia. Yo en este momento me estoy volviendo un capacitador y hago parte del circuito. Por eso cada persona, dependiendo su capacitancia, porque no todos tenemos la misma capacitancia, cambia la potencia de la máquina. Entonces yo aconsejo eh, saber con uno, nosotros los operadores, saber el punto más alto y a partir de ahí poder sintonizar, saber conocer nuestras máquinas. Y entonces, ya que quedó aclarado este punto, entonces les aconsejo de que estudien sus máquinas, las trabajen, se sienten, ensayen, las conozcan. Hay que conocerlas. Yo ya me conozco mi máquina al derecho o al revés y he hecho demasiadas configuraciones. Demasiadas, porque hay muchas configuraciones. Y otra cosa muy importante es que en otro tema, vamos a hablar otro tema, en otro video,
hablaremos de los vientos iónicos. Eso es otra cara de nuestra máquina escalar, los vientos iónicos. No sé si algunos ya han experimentado los vientos iónicos, que es algo contrario a los efluvios. Cuando tú logras encontrar un punto donde hay viento iónico, es algo sorprendente. Es algo sorprendente porque es totalmente diferente. Digamos, para mí es la otra cara de la máquina. Una se trabaja con efluvios y la otra se trabaja con un aire espuma, que es como un viento iónico, que tú sientes, ya no hay efluvios, pero sientes el viento que se pega a tu piel. Entonces, ese es otro punto, pero he buscado mucha información y se habla muy poco sobre eso. En- He tratado de buscar, pero tan pronto encuentre algo para poder explicar cómo debería ser, em, aclaramos ese punto. Pero si alguien experimenta haciendo con las máquinas, hay algo que se llama el viento iónico. Eso significa de que tú vas a sentir un aire de los cables, del cable del magnético, un viento. Sale un viento de más o menos unos 6 7 8 centímetros del cable. Tú sientes como si soplara viento del cable. Entonces eso es otra cara y es totalmente diferente. La primera vez que yo lo sentí, quedé aterrado y no sabía qué estaba pasando, de dónde salía todo eso, pero hice algunas búsquedas y se llama viento iónico. Y cuando pasa eso, tú pierdes totalmente los efluvios. Ya no hay efluvios, algo muy mínimo, muy poquitico, pero ese aire sale. Y cuando colocas el electrodo en tu piel, es como si hubiera una succión en tu piel. Ese viento te atrae, te chupa un poco hacia la piel, entonces es algo diferente. Bueno, entonces es todo por hoy y espero experimenten con las máquinas y busquen el punto de disrupción de su máquina, el punto más alto y bueno, entonces este es un video más de WR Energía Escalar y recuerden, sana tu cuerpo. Chao.